Desmontando indexados. En este vídeo vamos a intentar ver las diferencias que hay entre dos fondos de inversión, un fondo de inversión y un ETF que son indexados, y cómo realmente estas diferencias, aunque pueda parecer que no son pequeñas a corto plazo, en un periodo de tiempo más o menos amplio, son importantes. Este ejemplo yo creo que nos va a valer para ver en cierta manera cómo funcionan todos el tema de los indexados, por qué son importantes las comisiones y por qué las comisiones no son lo único importante y hay otras cosas que son igual de importantes o más, ¿no? Pero bueno, nada más. Vamos al vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, como últimamente estoy haciendo prácticamente todo, pues viene a través de una pregunta de una persona que me dice, ¿no? Me dice, te escuché hablar sobre inversión indexada, sobre todo en el programa de Jordi Yatcher. ¿Qué te parece este fondo de inversión indexado al Standard & Poor's 500? Es un fondo de Fidelity y aparece el ISIN para el que quiera comprobarlo, pues sin más lo que es, ¿no? Entonces, voy a intentar explicar en este vídeo cómo lo hago yo para intentar valorar, pues digamos un poquito todo, ¿no? A la hora de hacer, digamos, las comparaciones entre diferentes indexados para ver si es lo mismo o no, ¿no? Entonces, lo primero, accedemos a la ficha del fondo directamente de Fidelity y bueno, hay cosas para empezar a verlo, ¿no? Lanzamiento de la clase de acciones, estamos hablando del 2018, es decir, que estamos hablando de un fondo de inversión indexado que tampoco es que tenga muchísimo tiempo, pero bueno, 2018 nos va a dar unos 3-4 añitos para valorar cómo ha ido esa rentabilidad. Una cifra de gastos corriente de un 0,6%, que es realmente bajo, ¿no? Entonces, parece ser que todo lo que tenga que ver con indexado siempre es una comisión baja, pero ya veremos que no solo es, digamos, esto. Acumulación, el tipo de indexados que es lo que no, me gusta a mí, un indexado al Standard Poor's 500 y el código del INCE que estaría utilizando, ¿no? Que sería el Standard Poor's Total Return, ¿vale? Entonces, hasta aquí dices, bueno, vale, pues tiene una pinta excelente dentro, digamos, de todo. Bien, ¿qué es lo que yo hago, ¿no? A la hora de hacer comparaciones y ver qué es lo que tienen cada uno de ellos, ¿no? Pues sobre todo utilizo, digamos, una herramienta, que es la herramienta de Morningstar, en la que nos va a permitir comparar de manera igual rentabilidades de diferentes ETFs y de diferentes fondos de inversión, ¿no? Realmente tienes herramientas como Just ETF que te permiten muy claramente buscar ETFs, pero compararlo con todos los fondos de inversión que hay es realmente complicado y para esto yo creo que Morningstar son claramente los mejores, son los líderes absolutos y bueno, estaría aquí para hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado he puesto aquel ETF más grande de la, digamos, que estaría hoy por hoy en Europa, y por otro lado estaría poniendo aquel fondo que sería para comparar, que sería el de Fidelity, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comparar sobre todo las rentabilidades, ¿no? Entonces, y que sean los mismos días. Fijaros, estamos comparando 10 de marzo, ¿vale? Contra 10 de marzo, que es, digamos, lo correcto. Entonces, si os dais cuenta, a un año, uno de ellos tendríamos el ETF el menos 2,44% y el fondo, digamos, de inversión indexado tendríamos un menos 5,91%. Entonces aquí lo primero que dices, ostras, ¿qué pasa, no? Si se supone que son los dos indexados, pues tendrían que tener unas rentabilidades pues prácticamente iguales, ¿no? No puede ser que habría tantas diferencias, ¿no? Es más, si vamos a 3 años anualizado, es decir, que son 3 años en que se va anualizando cada rentabilidad, es decir, 16,30, 16,30, 16,30, el ETF, que sería el más grande, el que más se está utilizando, tendría una rentabilidad del 16,30% y el de 3 años anualizado de Fidelity tendría un 13,69%. Una diferencia de rentabilidad entre indexados de más de casi 3 puntos. Esto es algo para decir, hostias, aquí algo pasa, algo se me escapa y bueno, a ver por qué se producen estas, digamos, diferencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Igual resulta que hay un tema de una clase de acción que se nos oculta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he mirado? Que sí, que tiene tres tipos de clases, ¿no? Una en dólares, otra en euros, otro que sería hedge, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que he mirado? Que aquellos que estarían en euros y estarían en dólar
para Morningstar da la misma rentabilidad, 13,69, 13,69. Es decir, que utilizar esta clase de acción en euros o en dólares daría igual, no habría habido esa diferencia. Puede que Morningstar lo haya hecho incorrecto, lo que sea, pero en principio por aquí no está el problema. También, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cuáles son las principales posiciones, ¿no? Apple tendría un 6,83% y Apple, en el caso del Fidelity, tendría un 6,82%, 5,69 Microsoft, 5,65 Microsoft, Amazon 2,49, 2,47%. Sí, hay unas pequeñas diferencias, ¿vale? Pero tampoco es que estemos hablando de grandes diferencias. Y fijaros cómo Morningstar nos está dando datos uno a 8 de marzo y otro nos lo está dando a 10 de marzo. Entonces, esto podría ser que no tuviera tantas referencias, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos ver como curiosidades, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y es el tema de rotación. Fijaros, estamos hablando de una rotación del 10,48% cuando tendríamos, por otro lado, una rotación del menos 28,39% en el caso del Fidelity Standard & Poor's 500. ¿Qué significa que haya tanta rotación? Pues que al final se compra y se venden más acciones, que se pueden comprar o se pueden vender porque haya más gente que solicite ingresar dinero, retirar dinero, etcétera, ¿no? Y esta es una de las posibles razones por que haya tanta diferencia desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? También, ¿qué es lo que podemos ver y que nos lo da desde el punto de vista de Morningstar? Podemos pensar que son las comisiones, ¿no? Pero fijaros, en el caso del ETF hablaríamos de un 0,07%, en el caso del fondo de inversión de Fidelity estaríamos hablando de un 0,06%. Es más, alguien que dijera, voy a cogerme el fondo de Fidelity, el indexado de Fidelity porque me cobran menos comisiones, pues habría ido a él en vez de haber ido al de BlackRock, que cobraría un poquito más de comisiones. También fijaros, ¿no?, que aquí habría una posibilidad de comisión de suscripción, que esto habría que tenerlo en cuenta. No estaría dentro desde el punto de vista de esas rentabilidades, porque Morningstar, digamos, lo estaría quitando, pero habría que dar un vistazo a ver que no nos cobren ese 5%, digamos, de comisión de suscripción, que realmente es una leña, ¿no? A veces pasa, ¿no?, que cuando vemos en fondos de inversión que son indexados comisiones de suscripción, es en plan algo que no tiene sentido, ¿no? Y seguro que John Bogle se levantaría de su tumba y diría, Dios, esto no puede ser, esto no puede ser. Pues sí, fijaros, ¿no?, cómo nos encontramos a veces con situaciones de este pelo, ¿no?, en el que tenemos comisiones de suscripción realmente pues más o menos elevadas, ¿no? Claro, alguno puede decir, pero bueno, ¿es tanto lo que estás hablando para que tenga tanta importancia? Pues podemos hacer unos números, ¿no? Imaginaros que hacemos con 10.000 euros en cada uno de los casos, uno utilizando el ETF más grande, vuelvo a recordar, el más grande a la hora, digamos, de invertir en el Standard & Poor's 500 desde Europa, nos encontraríamos que alguien que hubiera invertido 10.000 euros a 3 años habría tenido 15.730, en cambio en el de Fidelity había tenido 14.600. Si esta rentabilidad del 16,30 y este 13,69 lo lleváramos a 10 años, nos encontramos unas diferencias realmente notables, ¿no? Como en un indexado podríamos tener 45.000 euros en el caso del ETF, en cambio podríamos tener 36.000 euros tan solo en el caso del fondo de inversión indexado. Muchísima, pero que muchísima diferencia para fondos de inversión indexados y ETFs indexados que debieran ser iguales o debieran tener una réplica prácticamente igual, ¿no? Pero fijaros cómo realmente hay bastante diferencias, ¿no? Entonces, como condiciones o cosas que espero que lo podáis ver, ¿no? Primero, las comisiones son importantes, pero no lo son todo. O sea, es decir, que no podemos hacer un criterio de decisión de utilizar un indexado o un ETF o al revés, que en este caso ha salido mejor el ETF, pero podría haber salido también indexado, ¿eh? O sea, que no significa nada. No hay que fijarse tan solo en las comisiones. Las comisiones es una parte, pero no es lo más gordo, ¿no? La rotación es importante, es decir, que a poder ser vamos a buscar aquellos ETFs que tengan una pequeña rotación. Cuanta más grande la rotación tenga, más comisiones se irán perdiendo por el camino, más
puntos irán perdiendo de que el ETF va a tener que comprar y va a tener que vender. En cambio, cuanta menos rotación tenga, más cerca estará del índice propiamente dicho, ¿no? Entonces, el tema de la rotación es una parte importante, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que hay otros ingresos que se pueden obtener, como el tema de préstamo de acciones y de ahí sacar una rentabilidad adicional. Por ejemplo, en el caso del ETF de iShares, sé perfectamente que prestan las acciones y se reparten en cierta manera las comisiones. En el caso del de Fidelity no lo sé, igual realmente aparece, pero no lo he visto en ningún sitio y no sé si realmente es... alquilan o pueden alquilar parte de las acciones que tienen ese indexado y sacar esa pequeña rentabilidad. Esa pequeña rentabilidad que puede ser, dependiendo del caso, un 0,2, 0,3, 0,5, es una parte importante, pero no llega a ser a esos puntos de diferencia que hemos hablado, ¿no? Y luego lo que nos damos, ¿no? Que a veces pensamos que nos vamos a ahorrar una pequeña comisión de compra-venta a los ETFs. Pensar que los ETFs son como una acción que lo tenemos que comprar a través de nuestro broker y vamos a tener que pagar algo, un 0,10, 0,12%. En el caso, por ejemplo, de Interactive Brokers igual te baja un 0,05%. Pero bueno, daros cuenta que comprar este ETF en vez de haber entrado en ese fondo indexado realmente puede salirnos realmente caro. Hay una diferencia de rentabilidad realmente importante, ¿no? Y estamos hablando, fijaros, de prácticamente 3 puntos, algo realmente que yo creo que es, digamos, importante, ¿no? Y bueno, esto sería el vídeo, ¿cómo no? Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido cómo que no solo nos tenemos que tener en cuenta a la comisión, ¿no? Que todo el mundo dice, no, hay que coger el más barato porque es lo mejor, lo más barato. Pues no, pues hay casos en los que no tiene que ser y que hay más o menos trucos para encontrar ese indexado que nos pueda merecer la pena. El tema del cuánto tiene, cuánto capitaliza, cuántos activos tiene. Es importante, cuánto es lo que cobra de comisión, cuánto se mueve, se deja de mover y, como no, si alquila las acciones, no las alquila. Con todo esto, al final podemos pensar cuál es el ETF que más nos gusta para cada uno de nosotros. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, dale al like y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.